hermanos, a tener relaciones sanas con todos. El honor empieza, como les decía, con el respeto que una persona muestra a aquellos que están por encima de nosotros como autoridad. Ya sean, primeramente dijimos a Dios, a tus padres, a tu pastor y a todos aquellos que de una manera u otra son jefes tuyos, ya sea en tu trabajo, ya sean maestros tuyos en la escuela. Es imposible separar la cualidad de carácter del honor del concepto de autoridad. Es en el proceso de aprender a ser respetuosos hacia las autoridades que una persona aprende, fíjense bien hermanos, a desarrollar honor por sus colegas y nuevos conocidos. El honor de una persona hacia otros en general está invariablemente vinculado a la medida de respeto por aquellos que están en posición de autoridad sobre ella, o sea, sobre nosotros mismos. Ahora, el honor, hermanos, es una cualidad importante tanto para los dirigentes como también para los subalternos. El hecho de que nosotros estemos en liderazgo, de que nosotros estemos en autoridad sobre otros, no quiere de ninguna manera decir que nosotros no les debemos un respeto, no les debemos un honor. De este modo, entonces, los que están en posición de dirigir deberán demostrar honor tanto por sus autoridades como por sus subalternos. Y deberán constantemente mostrar honor por los principios con los cuales se han comprometido. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un compromiso con los principios impuestos por Dios en su bendita palabra. Cuenta la leyenda que Dwight Eisenhower una vez hizo una observación sobre Napoleón Bonaparte, y él dijo esto: cuando Napoleón empezó a pelear, lo hizo por él mismo y no por Francia. Entonces, Francia permaneció en silencio. Francia cayó. Lo que Eisenhower, hermanos, sugería era que la derrota de Napoleón fue igualmente el resultado de la debilidad moral de las tropas y de una derrota real en el campo de batalla. Cuando un dirigente se honra a sí mismo, en vez de honrar a las personas indicadas o a un propósito más grande que él, este dirigente, este líder, está perdiendo honor. Por eso nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente que el mayor respeto y el mayor honor que le debemos de dar a alguien mientras estamos en esta tierra es primeramente a Dios y después, hermanos, a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros pastores y a nuestros maestros. ¿Cómo le hablarías, por ejemplo, al presidente o al propietario de la compañía para la cual trabajas? Si él se sentara junto a ti, ¿cómo le responderías a cada pregunta que te hiciera? ¿Le responderías de la misma manera que la haces con la gente que está a tu alrededor? ¿Con la gente aún que puede ser tu subalterno? Cuando aquellos que están bajo tu autoridad responden a ti diferente a cómo responden a las autoridades superiores, ¿tú consideras que eso es correcto? El honor, hermanos, recuerden, es la cualidad de carácter que guía las relaciones de una persona con las autoridades en absolutamente todos los ámbitos. No importa si estás en tu trabajo, no importa si estás en la calle, no importa si te encuentras a tu jefe en una tienda o en una fiesta, tú lo debes de tratar con el mismo honor. Ahora, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿a quién debemos honrar? En primer lugar, hermanos, debemos honrar al Señor Jesucristo. Dice Juan 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En segundo lugar, hermanos, o número 2, o si no quieren poner ningún orden, no importa, hermanos, debemos de honrar a nuestro Padre Celestial, a Dios Padre. Esto incluso, hermanos, ustedes saben, podría ir en primer lugar, ¿verdad? En 1 Timoteo 1:7 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
En tercer lugar, hermanos, ¿a quién debemos honrar? Al Espíritu Santo, a su bendita presencia en nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 16:8, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A quién debemos honrar, hermanos? Al nombre del Señor. Salmos 8:9 dice la palabra de nuestro Dios: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, ¿a quién debemos honrar? A nuestros padres. Dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. Hermanos, hay una tremenda, hermanos, condición de parte de Dios para aquellos que no tienen, hermanos, la capacidad o no quieren simplemente honrar a sus padres. ¿A quién debemos honrar? A nuestro cónyuge. En Génesis 2:24 dice la palabra del Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos ser respetuosos y debemos honrar a aquella pareja que el Señor ha puesto, hermanos, en nuestra vida. ¿A quién debemos honrar, hermanos? A nuestros líderes espirituales. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:11 y al 12. Y Él mismo constituyó a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando tenemos enfrente al siervo de Dios. Hermanos, debemos de ser muy cuidadosos, aun cuando no estamos enfrente de Él, de cómo pensamos, de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos con otros acerca del siervo de Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos honrar a nuestro Padre Celestial? Podemos postrarnos y confesar, hermanos. Cuando nosotros confesamos pecados, estamos honrando a nuestro Dios. Debemos de presentar, hermanos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Debemos honrar, hermanos, a Jehová con nuestros bienes y también con las primicias de todos nuestros frutos. ¿Cómo podemos honrar a Dios, hermanos, y a nuestros padres? Santificándonos y sometiéndonos. Dice 1 Corintios 6:19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermano, debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia, como dice Romanos 6:19. Hermanos, ¿cómo nosotros honramos al Espíritu Santo? No contristándolo, como dice Efesios 4:30. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a honrar a nuestro Dios? Conociéndole y exaltándole cada uno de los nombres de nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres? Obedeciéndolos y supliendo, hermanos, las necesidades que ellos tienen. Hermanos, ahí en Efesios 6, del 1 al 3, dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos honrar, hermanos? Reverenciando y respetando a la mujer que el Señor nos ha dado, y hermanas, al hombre que el Señor les ha dado, hermanos, como leemos ahí en Efesios 5:33. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos honrar a nuestras autoridades? Sometiéndonos, hermanos, a ellos y apoyándoles en todas las cosas que ellos necesiten. Hermanos, es muy importante aprender a honrar a nuestros pastores. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, del 7 al 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
Hermanos, recuerden que cuando nosotros honramos a nuestros líderes, de alguna manera nos estamos honrando a nosotros mismos, porque un líder nos representa. Hermanos, ¿cómo ve la gente en tu ciudad, en tu pueblo, hermano, en tu país, a tu pastor? ¿Realmente, hermanos, lo ven como una persona digna de honra? Hermanos, los líderes tienden a actuar de acuerdo con el nivel de honor y respeto que se les demuestra. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos escuchamos el día de mañana, hermanos, para terminar esta preciosa cualidad de carácter de el honor. Están escuchando su programa El Canto del Gallo, con el evangelista Hugo Martínez. Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor, no me arrepentiré. Amén. Y bueno, ya estamos aquí en línea con el pastor Víctor Návar. Se le había extrañado, pero había salido en un viaje para predicar, pero aquí ya estamos con él. La gente lo extraña, pastor. Ya estamos impuestos a escucharle cada jueves, y bueno, siempre de gran bendición sus enseñanzas. ¿Cómo le fue en su viaje, pastor? Muy buenos días, Dios gracias, muy bien, ya estamos aquí de regreso en San Luis Potosí. Qué bueno, pastor, qué bueno que el Señor lo usó por donde fue. Y pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? El orgullo como destructor de las relaciones familiares. El orgullo, wow. Fíjese que mi abuelita tenía una frase, ¿verdad? Que el orgullo no engorda y que de repente había que tragárselo a uno, ¿verdad? Tú lo dirás así, y así lo diría tu abuelita, pero es cierto. Sabes que muchas cosas y muchos problemas de la vida se pudieran resolver si tan solo nos comiéramos el orgullo. Es cierto, completamente de acuerdo. Bueno, se ve que va a estar bueno esto, pastor. Le dejamos los micrófonos y el tiempo es suyo. Adelante. Gracias. Amados radioescuchas, muy buenos días. Amados hermanos en Cristo, muy buenos días. Amadas personas que semana a semana nos escuchan y que en sus lugares donde están se despiertan temprano queriendo amanecer escuchando la palabra de nuestro Dios, muy buenos días. Es como cada semana un honor y un privilegio poder compartir con usted la bendita palabra de nuestro Dios. Y como platicábamos a la hora de la entrada, necesitamos entender y recordar que los destructores de las relaciones personales, las relaciones matrimoniales y las relaciones familiares siempre empiezan con un enojo. Nos enojamos, pero también para ese enojo, para ese desacuerdo, para ese disgusto, tenemos armas que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha pedido,
que Dios nos ama